Muy buenos días, son las 11 de la mañana en punto y a esta hora les damos la bienvenida a todos los participantes que nos acompañan a partir de este momento en la conferencia Cómo gestionar con éxito el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo según el decreto 052 de enero de 2017. Soy Miguel Gelo, junto con Juan David Alzate y María Mercedes López les damos la bienvenida. Recomendaciones antes de iniciar la sesión de hoy. Si no pueden ver la conferencia en vivo, pueden hacerlo en formato grabado en nuestra página web www.unipymes.com o a partir de mañana en nuestro canal de YouTube. Hoy nos acompaña Nora Alonso, profesional en seguridad y salud en el trabajo, auditor líder en HSEQ, consultor líder en implementación del sistema de gestión, alta experiencia como consultora en prevención de riesgos laborales en tareas críticas e investigaciones de accidentes laborales graves y mortales, experta en la implementación del sistema de gestión. Actualmente es gerente de la firma Consultores SGI. Les recuerdo también que esta conferencia se realiza en asociación con Envía, Arus, Banco de Occidente, ETB y Fundación Comeva. De esta manera y sin mayores preámbulos le damos la bienvenida a Nora, quien a partir de este momento puede iniciar la sesión. Nora, bienvenida, muy buenos días. Envío la invitación para compartir pantalla. Confirmo en cuanto la estemos viendo. Miguel, gracias, muy buenos días a todos. Bueno, básicamente en este momento quiero hacer una pequeña presentación realmente de mi perfil. En este momento pues soy profesional en seguridad y salud en el trabajo, soy auditor líder en HSEQ, tengo experiencia de más de 10 años en todo el tema del diseño, implementación y seguimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en empresas privadas y públicas. Soy representante legal de la empresa Consultores SGI, una empresa consultora en todo el tema de sistemas de gestión y todo lo de gestión humana. Adicional, tengo experiencias en ARL y Positiva, donde actualmente también trabajo como consultora de prevención de riesgos laborales en tareas de alto riesgo y en investigaciones de accidentes laborales graves y mortales. También me encuentro en un proyecto de Select en RH como directora de proyectos en seguridad y salud en el trabajo en la ciudad de Cali y en la ciudad de Bogotá. Dando inicio con la presentación, realmente lo que queremos hacer un énfasis en este momento es de cómo gestionar con éxito el sistema de gestión según el nuevo decreto 052 de enero del 2017. Pues ya sabemos que tenemos un decreto basado, que es el decreto 1072 del 2015, donde nos hace un énfasis inicial en todo lo que es la implementación del sistema de gestión y todo lo que debe componer este sistema de gestión en cada una de las empresas. Para esto quiero hacerles un pequeño demostración, una pequeña base sobre qué es el sistema de gestión según el decreto 1072. Básicamente lo que a mí me dicen es que el sistema de gestión consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas que está basado en una mejora continua y que concluye la política, la organización, la planificación, aplicación, evaluación y la auditoría de las acciones de mejora con el fin de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo. Eso es básicamente la definición que a mí me da el decreto 1072. Pero ¿quién debe hacer todo esto o quién es el responsable frente a todas las empresas? Cada una de las empresas como tal debe tener un responsable independiente de su cargo que tiene que estar designado por la alta dirección. Es decir, que el representante legal de cada una de las empresas debe designar las funciones específicas de la ejecución de todo lo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué es el decreto 052 del 12 de enero del 2017? Pues me está diciendo básicamente que todos los empleadores, independiente de la modalidad de contrato que debe tener, si es una empresa pública, si es una empresa privada, debe tener la implementación del sistema de gestión. Debe sustituir el programa de salud ocupacional, ¿sí?, por todo lo que es ya ahora llamado como sistema de gestión. ¿Esto por qué lo hacen enlazado como sistema de gestión? Antiguamente se trataba el programa de salud ocupacional como una adición que debían tener todas las empresas, pero con este nuevo sistema lo que se quiere es hacer una manera más integral de poder llevar a cabo todo lo que lo podemos enlazar también con sistemas
de calidad y con sistemas ambientales. ¿Sí? La idea es que todo esto sea parte como tal de la empresa para poder llevar un bienestar ante los trabajadores, para poder llevar una mayor productividad hacia la empresa y evitar como tal ausentismo en todo lo que es enfermedades generales, enfermedades laborales, accidentes de trabajo. ¿Sí? Me está diciendo también el decreto que a partir del 1 de junio del 2017 se debe ya dar inicio con toda la ejecución de manera progresiva, paulatina y sistemática de las siguientes fases de implementación. ¿Por qué hicieron esto? Anteriormente se hablaba que había plazo hasta el 31 de enero del 2017, pero el Ministerio de Trabajo y las ARL realmente se dieron cuenta que había una falencia, que las empresas estaban sencillamente diligenciando unos documentos y haciendo una presentación ante la ARL para poder decir de que ya tenía un sistema de gestión, pero esto realmente no era suficiente porque no se estaba llevando a cabo una buena ejecución. Es decir, llevaban unos documentos, pero se veían reflejadas en las estadísticas que el ausentismo no disminuía, que los riesgos aún estaban presentes, que no había un control ni una mitigación de los mismos riesgos. Por ende, entonces, el ministerio quiso hacer unas fases de ejecución de este decreto, de esta implementación, para poder llevar a cabo realmente un eficaz sistema ante las empresas. ¿Sí? En algunas empresas de pronto esto no lo ven necesario, ya que no tienen mucho conocimiento para qué les sirve realmente el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Pues básicamente lo que nos está diciendo es que nosotros tenemos que tener un control de los riesgos y poderlos mitigar. Nosotros tenemos presentes los riesgos en todas las áreas, sea administrativos, sea operativos, tenga 1 o 2 o 10 trabajadores o más de 100 trabajadores, siempre voy a tener unos riesgos asociados independiente de la actividad económica. Por ende, el decreto como tal quiso hacer unas fases de implementación donde lo cataloga en 5 episodios. Estas 5 fases que son la fase inicial, que es la evaluación inicial, la fase 2, que es plan de mejoramiento conforme a la evaluación inicial, la fase 3, que es la ejecución del sistema de gestión, fase 4, seguimiento y mejora, y la fase 5, inspección y vigilancia y control. ¿Qué me quiere decir todo esto? Básicamente que yo debo tener las cosas muy pautadas para que todo no se me lleve a un solo documento, para que no solamente tenga que plasmarlo en una sola situación, sino que realmente yo pueda tener un énfasis amplio y pueda realmente controlar como tal y disminuir la accidentalidad, que es lo más importante y el objetivo principal de esto, conllevando también al bienestar de los trabajadores y mejorando la productividad de las empresas. Entonces, empezamos con lo de la fase 1. ¿Qué es esto de la fase 1? Sencillamente me dice que es una evaluación inicial. ¿Qué me dice el decreto? Que es una autoevaluación realizada por la empresa con el fin de identificar las prioridades en seguridad y salud en el trabajo para establecer el plan de trabajo anual o para la actualización del existente. Esto es conforme al decreto 1072 del 2015. Pero ¿qué es esto básicamente? Y para que sea un poco más conocido entre ustedes, que yo lo manejé como palabras claves. Es decir, que hay que hacer un diagnóstico de acuerdo al tamaño de las características de la empresa. Es claro que todas las empresas tienen una actividad económica diferente, tienen unos riesgos totalmente diferentes, por ende hay que hacer una evaluación y un diagnóstico previo a esto. Esta evaluación inicial la da el Ministerio de Trabajo por medio de las ARLs. Las ARLs tienen un formato de diseño de evaluación inicial donde sencillamente saco yo una estadística donde yo puedo decir cómo está la empresa actualmente, ¿sí? Con qué requisitos estoy cumpliendo actualmente. De acuerdo a estos requisitos que me hace cumplir la norma, yo debo hacer un diseño del sistema de gestión. Este diseño se basa inicialmente en la parte del plan de trabajo. Cuando yo tengo un plan de trabajo con unas actividades ya establecidas, me queda mucho más fácil poder establecer como tal el sistema de gestión para que me sea más eficaz. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo iniciar el plan de trabajo? Pues básicamente, si yo tengo establecido un diseño de actividades, tengo claro como tal un cronograma de las actividades, debo saber por dónde iniciar, que esto es lo que básicamente la incógnita que generan todas las empresas cuando no tienen un conocimiento previo
frente a todo lo que hay que hacer y todo lo que compete como tal un sistema de gestión. No se basa solamente en leer una normatividad y poder llegar a aplicarla a las empresas. Nosotros tenemos que empezar cómo identificar los riesgos, evaluar y valorar los riesgos. Eso es básicamente con la matriz de identificación de peligros. Con esta matriz de identificación de peligros yo lo cojo por cargo, lo cojo por área, lo cojo por trabajador y puedo basar realmente a qué están expuestos mis trabajadores. ¿Sí? Cuando yo tengo establecido a qué están expuestos ellos, puedo llegar a controlar, puedo llegar a establecer unas medidas de intervención para evitar de que mi trabajador, a pesar de que tenga unos riesgos, yo puedo hacerle un control frente a ellos y poderlos mitigar. También como lo baso con el análisis de ausentismo laboral, pues es bueno hacer coger un periodo determinado, específicamente de años anteriores, y poder determinar cuáles son las causas iniciales que a mí me causan la enfermedad laboral, los accidentes de trabajo y las enfermedades comunes. ¿Sí? De acuerdo a esto yo puedo sacar realmente qué es lo que está ocurriendo al interior de mi empresa, qué es lo que está ocurriendo con mis trabajadores, con mis contratistas, con mis trabajadores como tal en misión. Yo puedo contemplar con este análisis de ausentismo el saber qué es lo que está pasando, que la fase 1 realmente lo que nos quiere decir es eso, como mirar qué es lo que ocurre al interior de la empresa y cómo es que están ocurriendo las cosas. ¿Sí? Ya de acuerdo a este análisis de ausentismo que tenemos establecido, yo puedo empezar con una política de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, yo como empresa, ¿cómo me voy a comprometer para mitigar, para controlar esos riesgos? ¿Y qué voy a utilizar yo? ¿Cómo voy a planificar como tal esos objetivos para poder llevarlos a cabo y que me sean realmente eficaces? ¿Sí? Hay que empezar realmente por el orden de las cosas y lo primero que yo debo hacer es hacer estos pasos de identificar peligros, analizar ausentismos, hacer una política de seguridad y definir unas metas y unos indicadores claros para poder darle un lineamiento eficaz a todo lo que es el diseño y la implementación del sistema. De acuerdo a esto, en la fase 1, cuando yo ya tengo establecido un plan de trabajo, un plan de actividades como tal, me baso en la fase 2. En la fase 2, ¿qué es? Básicamente es el plan de mejoramiento conforme a la evaluación inicial. ¿Qué me dice la norma? Que es el conjunto de elementos de control que consolida las acciones de mejoramiento necesarias para corregir las debilidades encontradas en la autoevaluación. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente, como palabra clave, es hacer un plan de acción de mejora. Cuando yo tengo establecido ya unos diagnósticos, tengo detectada como tal lo que me está ocurriendo, pues yo voy a mirar cómo lo voy a arreglar, cómo lo voy a mejorar. Pues básicamente con esto establecemos un plan de acción de mejora, es decir, unas medidas de intervención. Si yo tengo la matriz de peligro donde tengo determinados como tal los riesgos, pues yo voy a mirar cómo los voy a intervenir, ¿sí? Ya sea con un control administrativo, sea con un control, con una eliminación o sustitución como tal del riesgo, o puedo llegar a contemplar unos controles frente a los elementos de protección personal, frente a documentaciones, inspecciones, ¿sí? Básicamente esto es lo que yo me voy a basar dentro de un plan de mejoramiento. ¿Cuáles son los aspectos que se deben tener en cuenta para desarrollar un plan de mejoramiento? Realmente para que esto me sea eficaz, las medidas de intervención tienen que estar acordes a la matriz de identificación de peligros. Debo hacer un análisis de los resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales. Cuando yo voy a ingresar a un trabajador, en el momento del preingreso, le realizo una evaluación médica ocupacional para determinar cómo ingresa mi trabajador, su estado físico ante mi empresa y ante la actividad que va a desarrollar. ¿Sí? Aquí lo que determinamos es de acuerdo a lo que el trabajador va a desempeñar en la actividad. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo estoy expuesto como tal a un riesgo físico, ¿sí? Donde tengo expuesto un riesgo de ruido, pues yo debo mirar cómo están mis oídos del trabajador para poder determinar si él ingresa con alguna disminución o con algún problema frente al ruido y cómo lo voy a empezar a controlar. Las IPS, o donde realizamos como tal las evaluaciones médicas ocupacionales, el médico expide como tal una certificación donde me salen algunas recomendaciones. Estas recomendaciones yo debo hacerle un seguimiento, no debo solamente dejar el documento
en una hoja de vida del trabajador y pare de contar. Yo debo hacerle un seguimiento a esto y mirar qué es lo que está fallando y cómo yo puedo intervenir. Los mismos médicos laborales están en la, digamos, lo que tienen la responsabilidad de emitir ciertas recomendaciones generales frente a lo que ellos evidenciaron en la evaluación que le hicieron al trabajador. Entonces, yo debo hacerle seguimiento un consolidado con todos los trabajadores y enfocarlos al riesgo y empezar a establecer una medida de intervención, ¿sí? También tengo establecido las medidas de intervención frente al tema de sistemas de vigilancia epidemiológica de acuerdo a cada uno de los riesgos. ¿Qué es un sistema de vigilancia epidemiológica? Básicamente a mí lo que me dice es que si yo tengo un trabajador donde tengo un riesgo ergonómico, es decir, tengo un trabajador expuesto a las 8 horas del día, que son laborales, los tengo en posición fija, lo tengo sentado frente a un computador durante las 8 horas, tengo el riesgo de que el trabajador tenga un problema ergonómico. Entonces yo debo hacer un programa especializado frente a los controles ergonómicos, en este caso, y poder determinar cuáles son esas medidas de intervención frente al enfoque ergonómico. Yo hago un diagnóstico como tal, aplico unas pruebas, realmente determino si todas las condiciones de trabajo, todas las condiciones ambientales del trabajador están acordes para yo evitar una enfermedad laboral o un accidente de trabajo. De todo esto, a mí me sale, del sistema de vigilancia epidemiológico, a mí me salen unas medidas de intervención. En estas medidas de intervención, lo que yo voy a hacer es empezar a ejecutarlas dentro de mi plan de trabajo durante todo el año para empezar a atacar, empezar a mitigar y empezar realmente a darle un control y minimizar el riesgo. Lo importante, y vuelvo y reitero, es que todo esto va enfocado para nosotros no tener un accidente de trabajo, ¿sí? No tener una enfermedad laboral. La enfermedad laboral obviamente la podemos detectar ya en los exámenes médicos ocupacionales periódicos, en los de retiro, cuando vemos que el trabajador ya está siendo afectado por la condición y por la exposición del riesgo que yo tengo frente a la jornada laboral. Básicamente, este sistema de vigilancia, a mí lo que me enfoca es poder hacerlo por riesgos específicos. Los resultados de las reuniones del COPAS y del Comité de Convivencia Laboral o de vigía ocupacional. Cuando tengo menos de 10 trabajadores, debo conformar un vigía ocupacional. Estas reuniones tienen que ser realmente eficaces, ¿sí? Nos dice la norma que nosotros debemos hacer una reunión de estos comités, especialmente del COPAS, una vez al mes, y el Comité de Convivencia Laboral debo hacerlo una vez cada 3 meses. ¿Esto para qué me sirve? Realmente dentro de sus funciones y responsabilidades que tienen ellos, el comité como tal, es evidenciar qué es lo que está sucediendo al interior de la empresa y cómo yo lo puedo solucionar, qué aporte puedo yo dar, teniendo en cuenta que estos comités son por representantes de los trabajadores y representantes del empleador, donde realmente en una reunión yo puedo establecer cómo puedo controlar más esos riesgos, ¿sí? Todo lo que es el sistema de gestión no solamente está cargado a una sola persona que sea el responsable de seguridad y salud en el trabajo, sino que básicamente eso es un trabajo de todos, donde estoy vinculando como tal en este caso a los comités de poder entre todos llegar a un fin y poder evitar que tenga un accidente de trabajo, que tenga la enfermedad y adicional a esto poder llevar todo un mejoramiento continuo. También en los resultados de las inspecciones y acciones correctivas y preventivas. ¿Qué quiere decir? Cuando yo tengo unas acciones, cuando yo realizo unas inspecciones, yo debo realizar inspecciones a puestos de trabajo, debo realizar inspecciones a la maquinaria, a los elementos de protección, debo realizar inspecciones como tal a las condiciones del área. Si yo manejo tareas de alto riesgo, en este caso tareas de alto riesgo, a mí qué me dice si la actividad económica realiza excavación, realiza actividades de espacios confinados, realiza actividades con izaje de cargas, manejo torre grúa, plumas, todo ese tipo de cosas a mí me conllevan algo mucho más grande que es un riesgo un poco más potencial, actividad crítica se le llama, por ende yo debo tener un control un poco más específico frente a esto, debo establecer unos permisos de trabajo, debo establecer unas inspecciones que sean enfocadas realmente a la actividad que yo estoy desarrollando y poder hacer unas listas de verificación. De todo esto
vuelven y me salen unas acciones correctivas, unas acciones preventivas, donde me conllevan un mejoramiento continuo. ¿Sí? Cuando yo tengo unas medidas de intervención, pues básicamente yo ya sé cuál es el punto real que yo debo atacar. Cuando yo tengo este punto que debo atacar, pues obviamente yo ya tengo controlado mucho más un riesgo frente a todas las actividades que se desarrollen. Claro, esto el tema del fase 2, donde yo llevo ya como tal un plan de mejoramiento, tengo inicialmente el plan de trabajo, plan de mejoramiento, que es donde ya medidamente y paulatinamente yo empiezo a hacer una ejecución del sistema con la fase 3. ¿Sí? En la fase 3 sencillamente se denomina ejecución del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué me dice la norma? Que es la puesta en marcha del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo en coherencia con la autoevaluación y el plan de mejoramiento inicial. Por eso todas estas fases están enlazadas las unas con las otras y el enfoque principal es empezarlo en orden. Si yo voy a empezar primero a hacer una inspección, pero no he determinado como tal un plan de trabajo anual, no he determinado como tal cuál es el diagnóstico inicial que yo tengo frente a mis actividades, pues no voy a tener mucha eficacia frente a esta implementación del sistema, y es lo que tenemos que hacer relevancia. Las palabras claves, ¿cuáles son? Básicamente y sencillamente es hacer ya la implementación del sistema. Cuando ya tengo determinado el plan de trabajo, me queda mucho más fácil poder llegar a contemplar todo el tema de la ejecución del sistema. Esta ejecución del sistema no solamente se basa en la identificación de los peligros, en las políticas y todo lo que mencionamos anteriormente. Eso tiene muchas más cosas, como debo establecer un plan de emergencias y contingencias, debo saber mis trabajadores cómo deben reaccionar ante una emergencia, debo hacer una conformación de una brigada de emergencia, se debe establecer también un cronograma de actividades frente al tema de las capacitaciones, inducciones y reinducciones, porque esto no es solamente por parte de la empresa, los trabajadores también deben poner de su parte, deben ellos vincularse con todo esto y deben conocer, ¿sí? Así como ustedes están en el periodo de aprendizaje de cómo implementar el sistema, los trabajadores también deben saber cuál es su función, cuál es su rol frente a todo lo de seguridad y salud en el trabajo. Para esto se establecen las funciones y responsabilidades frente a esta área como tal de seguridad y salud en el trabajo. Ellos deben también tener un compromiso frente a todo lo que son el uso de elementos de protección personal, reportar todas las condiciones inseguras, reportar las condiciones de salud como tal de los trabajadores. Ellos tienen ciertos compromisos y ciertas responsabilidades, por eso todo esto es un conjunto realmente donde yo voy a llevar una eficacia y todo va a ser para un mejoramiento continuo. ¿Cómo se debe hacer la ejecución del sistema? Pues primero yo debo hacer la aplicación y seguimiento al plan anual. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vuelvo y hablo con el tema de lo de las inspecciones, que esto es algo muy importante, que no se me quede solamente las inspecciones en que yo tengo un formato donde voy a realizar una inspección de una maquinaria, donde voy a realizar una inspección de un área de trabajo y me quedo sencillamente en una carpeta. La idea de todo esto es poder llegar a hacer una ejecución que realmente se lleve una periodicidad frente al tema de las inspecciones que estamos manejando. Poder establecer como tal unos controles, poder hacer una asignación de las funciones ante el COPAS, que ellos también hacen parte de estas inspecciones. La brigada de emergencia también hace parte de esto. Y poder conllevar como tal a tener una seguridad frente a que todos los trabajadores estén vinculados en todos los campos. Tener una eficacia de las reuniones de los comités. Obviamente si yo tengo un comité, si yo lo voy a reunir una vez al mes durante 4 horas mínimas, pues obviamente yo debo saber como tal que debe salir algún resultado frente a esto. ¿Sí? Esto no solamente es hacer una reunión por reunirse, sino realmente que a mí me salgan unos controles eficaces para esto. ¿Sí? Debo tener una ejecución y seguimiento de las evaluaciones médicas ocupacionales, alimentar las estadísticas del ausentismo, realizar las actividades específicas de acuerdo a las tareas de alto riesgo,
todo lo que es enfocado en actividades de tareas de alto riesgo, yo debo establecer unos procedimientos de actividades, unos procedimientos de trabajo seguros o unos estándares de seguridad. En esos estándares de seguridad prácticamente yo le estoy diciendo al trabajador cómo debe realizar la actividad que debe desempeñar de manera segura, es decir, que vaya a evitar que omitir alguno de los pasos, y acá es donde a mí me ocurre como tal un accidente de trabajo y esto me incurre como tal a una condición insegura o a unos actos inseguros. Esos actos inseguros a mí me conllevan como tal que el trabajador omite alguno de los pasos específicos que tengo establecido dentro del procedimiento de trabajo seguro. Por eso es importante tener en cuenta y poder identificar cuáles son esas tareas de alto riesgo que ejecuta la empresa para poder llevar a un control mucho más minucioso. Las actividades de acuerdo a las intervenciones del sistema de vigilancia epidemiológico, como lo mencionaba anteriormente, podemos tener el del riesgo económico, podemos establecer uno de riesgo físico, uno de riesgo psicosocial, podemos establecer de manejo de químicos, bueno, podemos establecer muchos sistemas, muchos programas de vigilancia epidemiológicos que van dentro de este sistema, ¿sí? La idea es poder acatar todos los aspectos. Se evidencia en muchas áreas, especialmente las que generan dos actividades económicas que sean operativas, administrativas, que se lleva el control de todo esto frente al tema de operativo, pero no se tiene en cuenta como tal el administrativo porque se cree que el administrativo no genera ningún riesgo y este de pronto es una manera errónea que tenemos los trabajadores, las empresas, como tal de decir, no, pero es que mi trabajador por estar sentado todos los días en el computador no me genera ningún riesgo. Esto es falso, porque realmente todos los trabajadores y todos estamos expuestos a los riesgos. Si yo tengo un mensajero, pues obviamente tengo expuesto a riesgo físico, a riesgo público como tal, porque lo tengo expuesto en la calle, ¿sí? Pero también lo tengo con un riesgo donde tengo una motocicleta, donde tengo un riesgo un vehículo, tengo muchas cosas, muchos aspectos que yo debo contemplar en esto. Por eso es importante y obviamente esto que está acá establecido de estas inspecciones, reuniones, es solamente un pequeño porcentaje realmente de lo que yo voy a hacer para obtener un sistema de gestión completo. Para tener un sistema de gestión completo yo debo basarme en la norma, en el decreto 1072, en el capítulo 6, que está referenciado todo lo que era anteriormente el decreto 1443, a mí me dice qué es lo que yo debo tener en un sistema de gestión, cómo lo debo hacer, quiénes son los responsables y cómo lo debo yo manejar. Un ejemplo, por lo menos la política de seguridad y salud en el trabajo no es solamente hacerla en un papel y guardarla en el computador del responsable, sino realmente yo debo tenerla divulgada, debo tenerla publicada como tal a los trabajadores y debo firmarla como representante legal. Y si no, esto no va a tener ninguna validez. Asimismo, todos los documentos que yo voy a implementar, yo debo socializarlos con los trabajadores para evitar realmente, para tener la seguridad de que todos estamos hablando en el mismo idioma. Si vamos ahora, que es el momento de la evaluación y vigilancia preventiva de la ejecución, desarrollo e implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y la implementación del plan de mejora. Eso es lo que a mí me dice como tal la norma, ¿sí? ¿Cuál es realmente la palabra clave que yo debo tener en cuenta acá? Es la auditoría y revisión del sistema de gestión. A mí la norma del decreto 1072 me dice que yo debo tener establecido una revisión por parte de la alta dirección frente a todo lo que es seguridad y salud en el trabajo. Es decir, que los gerentes no es solamente que tengan, o los directores o los altos mandos, tengan como tal una persona donde yo ya tenga a cargo toda la responsabilidad frente al sistema de gestión, sino que yo debo saber realmente qué es lo que está pasando al interior de este sistema, cómo lo están diseñando, cómo lo están enfocando y cómo me va a llevar a mí esto un mejoramiento continuo. Yo cómo voy a ser líder frente al tema de esta implementación. ¿Por qué lo digo líder? Porque ahorita todas las empresas estamos hablando del mismo idioma. Todas las empresas con esto de la implementación del sistema de gestión que deben cumplirlo, estamos hablando exactamente de lo mismo. Entonces, si yo voy a conseguir un cliente
realmente a mí el cliente me exige que yo debo tener implementado mi sistema de gestión y cómo lo debo tener enfocado y cómo yo estoy haciendo la documentación, cómo estoy haciendo el diseño, cómo estoy haciendo la ejecución, cómo estoy mitigando los riesgos y cómo va a ser esta mejora continua que vamos a trabajar mutuamente entre las empresas. Eso es básicamente importantísimo, por eso es que los directivos deben vincularse en esto y deben tener una revisión periódica en esta fase de todo lo que es el diseño e implementación del sistema de gestión. ¿Qué se debe tener en cuenta para la evaluación y vigilancia preventiva del sistema de gestión? Pues básicamente hay que realizar un procedimiento de revisión por la alta dirección. Estos parámetros están establecidos, vuelvo y reitero, dentro de la norma, donde a mí me dice qué debe llevar cada uno qué se debe tener en cuenta, cómo se debe manejar una revisión y cómo hacerla realmente para que esto me conlleve un buen resultado, ¿sí? Debo realizar unas auditorías internas y externas. Las auditorías internas yo puedo designar sencillamente roles a los trabajadores, roles a los demás departamentos, a las demás áreas, para que verifiquen si realmente este sistema de gestión está haciendo algo eficaz, si realmente lo estamos conllevando a algún lado, para que todos estemos realmente con el mismo lineamiento y todos conozcamos de lo que se trata como tal el sistema de gestión y cómo yo me vinculo. Eso realmente es algo que yo debo vincularme para poder entenderlo, para poderlo comprender y para poder realmente llevar a que esto me funcione como tiene que ser. Y no solamente sea para algunas empresas como lo determinan una inversión que no me genera ningún resultado, todo lo contrario, esto a mí me va a generar que yo tenga una alta productividad porque no voy a tener retrasos en mi producción, no voy a tener interrupciones como tal porque tengo una persona que se me accidentó laboralmente y me genera una incapacidad de 2-3 meses, ¿sí? Y yo debo cubrir esa vacante, tengo retrasos en mi productividad, tengo adicional costos porque debo contratar a otra persona para que me supla la necesidad de la que estaba ejerciendo el trabajador que está accidentado. Con estas auditorías realmente las podemos desempeñar también de manera externa, es decir, yo puedo contratar una consultora, puedo decirle a la misma ARL que me realice una auditoría y me verifique realmente y me diga si nosotros estamos haciendo un buen enfoque, si todo lo estamos llevando como tiene que ser. ¿Sí? Esto obviamente es válido poderlo hacer con profesionales o con expertos como tal, con especialistas en todo lo de seguridad y salud en el trabajo, que tengan de pronto una amplia experiencia para poder llevar y tener un poco más amplio el campo. ¿Sí? Yo sé que esto es mucho lo que toca implementar, yo sé que hay bastantes cosas que debemos desarrollar, pero realmente cuando empezamos a vincularnos, cuando empezamos a estudiar un poco más el tema y cuando le vemos la principal finalidad de esto, de este sistema de gestión, realmente es donde nosotros encontramos para qué nos sirve y por qué lo debemos hacer. También tenemos todo el tema de los resultados de las investigaciones de incidentes y accidentes laborales. Hay una resolución específica que es la 1407 del 2007, donde a mí me especifica y me dice realmente que las investigaciones de los accidentes se deben ejecutar por un tiempo establecido. Yo tengo un accidente de trabajo. El accidente de trabajo como empresa debo reportarlo dentro de mis 48 horas hábiles siguientes al evento. Si es un accidente grave, si es un accidente mortal, yo debo enfocarlo como tal a que antes de los 15 días hábiles siguientes pueda realizar una investigación del accidente y pueda radicarla ante la ARL y ante el Ministerio de Trabajo. Cuando hablamos de un accidente grave o un accidente mortal, realmente hay unas características que la norma me especifica que es un accidente grave. Cuando yo tengo unos aspectos contemplados que son fractura de hueso largo, trauma craneoencefálico, lesión en la columna vertebral, tengo como tal lesión severa de mano, amputación de cualquier segmento corporal, esto a mí ya me está diciendo que hay un accidente grave y yo debo tener unas medidas correctivas adicionales a las que ya tengo contempladas dentro de mi plan de trabajo. ¿Sí? Estas investigaciones, cuando yo las realizo, dentro de las mismas investigaciones,
debo realizar unas medidas de intervención, es decir, yo cómo evito que ese accidente me vuelva a ocurrir, cómo evito de que si hoy tuve un accidente leve o un accidente grave, este accidente a mí no se me vaya a convertir en un accidente mortal más adelante si yo no tomo las acciones correctivas inmediatas. Esto cuando yo lo envío, la ARL también tiene un papel importante, una responsabilidad que ellos, a manera de conocimiento, ellos nos envían como empresa, nos envían a las empresas unas medidas de intervención adicionales. Todo esto debemos hacerle un seguimiento, no solamente que me quede un papel ahí donde yo hice una investigación y lo dejé archivado, sino realmente que yo le lleve una ejecución para poder evitar de que el accidente me vuelva a ocurrir. Es lo mismo que los incidentes. Los incidentes son los casi accidentes que me ocurren, ¿sí? Cuando no tengo lesión al trabajador como tal. Esto para mí es una alerta muy grande, donde a mí me dice que si yo no le tomo la acción correctiva, pues obviamente voy a tener en el otro caso que un trabajador sea perjudicado laboralmente en este caso. Vamos con la fase 5. La fase 5 ya es la final, donde a mí me dice que yo debo tener una inspección, vigilancia y control. Esta inspección, básicamente lo que me dice las normas que es una verificación del cumplimiento de la normatividad vigente sobre el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Las palabras claves, ¿cuáles son? Pues la inspección, control y vigilancia por el Ministerio de Trabajo. Es claro esta parte donde me dice que el Ministerio de Trabajo es el que interviene como tal en la inspección y la vigilancia. Sencillamente a partir del 1 de junio, del 2017, van a empezar el Ministerio de Trabajo a hacer auditorías aleatorias a las empresas para poder determinar si se tiene contemplado como tal un sistema de gestión, si se tienen controlados los riesgos, si se está llevando a cabo una ejecución, porque no es solamente tener el diseño, tener una documentación, sino de cómo yo lo estoy haciendo, cómo lo estoy ejecutando, cómo lo estoy interviniendo y esto cómo me está conllevando una mejora continua. Hay muchas palabras que son claves en todo esto, que es todo lo que es el diseño, la ejecución, mejora continua, ¿sí? La prevención, la medida de intervención, porque es básicamente lo que se hace el énfasis de de este decreto y como tal del sistema de gestión, independiente de la documentación que yo debo diligenciar. Cuando yo tengo una inspección por parte del Ministerio de Trabajo, no necesariamente tiene que ser a partir de la norma, a partir del cumplimiento de la norma que es el 1 de junio. Si yo en este momento, el Ministerio de Trabajo quiere hacerme una inspección porque tuve un accidente de trabajo o porque tengo una enfermedad laboral en estudio, ellos lo pueden hacer sin previo aviso, sin necesidad de que se vaya a cumplir como tal esta norma, sino que lo puedo hacer de manera inmediata. Cuando lo hacen de manera inmediata, obviamente ellos tienen un checklist donde van a hacer la verificación de todos los aspectos que me compete la norma 1072, que debe estar cumpliéndose en cada una de las empresas. ¿Cuáles son esos aspectos que se debe tener en cuenta en la inspección que hace el Ministerio? Sencillamente y es claro que tiene que haber una designación de un responsable de seguridad y salud en el trabajo por la alta dirección. Esto no es solamente que hoy está la recepcionista, entonces como llegó el Ministerio de Trabajo, usted es el que me va a responder. No, sencillamente yo debo tener una carta específica por la alta dirección donde a mí me está diciendo que aparte de mis funciones, yo debo hacer cumplimiento de la ejecución del diseño, de la ejecución del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por eso tiene que estar establecido también en físico, no solamente de nombramiento a manera general, sino debo tenerlo específico. Que todo el sistema de gestión tiene que estar documentado y actualizado. ¿Sí? Es claro que si obviamente yo lo tengo documentado, pues que todo esté con la actual norma, que no lo tenga como se evidencia en algunas empresas, que sí, claro, yo tengo mi sistema de gestión de hace 4 años, donde todavía lo denominábamos como programa de salud ocupacional, sino que realmente yo lo esté aplicando con el decreto 1072 y no solo eso, sino que yo debo tenerle un seguimiento a este sistema, a esta documentación, porque yo debo hacerle primero, obviamente, mínimo una vez al año,
donde yo voy a mirar si la normatividad cambió, cuáles son los aspectos al interior de la empresa que tengo vinculados, que me han hecho cambios notorios dentro de mis actividades, dentro de mis riesgos, pues obviamente yo debo hacerle modificaciones al interior. Cumplir con los aspectos de acuerdo al decreto 1072. Esto es clarísimo y es una base muy específica en todo lo que es el decreto 1072. A mí me especifica exactamente qué es lo que yo debo implementar y cómo lo debo implementar. Entonces, básicamente no es solamente que nos tenemos que basar en este decreto 052, donde a mí me dice que lo debo llevar por fases y que tengo un plazo para poder hacerlo, sino que nosotros tenemos que tener una guía, unos lineamientos, pues nos vamos a basar en la 1072. Tenemos también de la mano las ARLs. Las ARLs, dentro de todo, tienen una responsabilidad con las empresas y es poder asesorar de cómo hacer este seguimiento, de cómo hacer este diseño y cómo debo llevar a cabo el sistema de gestión, ¿sí? Las ARLs también generan todo el tema de las capacitaciones, porque es que las capacitaciones son de mucha importancia frente a este sistema, porque con el sistema básicamente yo estoy estableciendo que los trabajadores se les esté reiterando todo el tiempo, se les esté reiterando el compromiso y la importancia que debo llevar para tener clarísimos los riesgos que yo tengo y cómo los debo identificar y cómo yo como trabajador también los debo controlar, ¿sí? Entonces es importante que también nos aliemos con la ARL, tengamos contacto con las ARLs para que ellos nos puedan suplir esta necesidad y nos puedan ayudar frente a todo lo que es en la parte de asesoría. Otro aspecto importante es el tema de evidenciar la ejecución del plan anual de trabajo. Yo debo evidenciarlo. ¿Cómo lo evidencio? Si lo que no tengo escrito no me sirve. Entonces debo evidenciarlo con fotografías en capacitaciones, con listas de asistencia, debo tenerlo establecido como tal, cómo estoy haciéndole seguimiento a esas intervenciones, cómo estoy llevando a cabo todo el sistema de gestión, pero debo tenerlo por escrito para que sea eficaz y para que realmente se vea la importancia frente a esto. Evidenciar las acciones preventivas y correctivas dentro del sistema de gestión. Básicamente es lo mismo que hacer la ejecución, evidenciar el seguimiento que yo he tenido contemplado dentro de las acciones preventivas y correctivas que me han salido en cada una de las actividades. Ya terminando con todo esto, con todo lo de las fases, que espero que sea un poco claro todo lo que se habló, obviamente. Esto es una manera general de cómo se deben contemplar las fases, pero no me está diciendo en sí cómo debo hacer, cuáles son los documentos que yo debo implementar, porque pues para esto me baso en el decreto 1072. Algo que yo quería colocar acá es que recuerde que es muy importante que primero que todas las empresas, independiente de la actividad económica que desarrolle, independiente del tamaño, independiente de la modalidad del contrato que tenga, si tiene un trabajador, si tiene 20 trabajadores o si tiene muchos más trabajadores, debe hacer la implementación del sistema de gestión. Que se debe tener cumplimiento de lo estipulado antes del 1 de junio, esto ya es clarísimo, ya han pasado ya por 3 prórrogas del cumplimiento de este sistema de gestión. Muy seguramente ya no van a colocar más, entonces antes del 1 de junio se tiene que tener establecido este sistema de gestión. Pero importante para las empresas, no esperen hasta el mes de mayo para hacer esta implementación. Esto lleva más o menos tiempo para poder hacer el diseño, si se dan cuenta todas estas fases que estamos contemplando dentro de esta conferencia. Nosotros estamos estableciendo que esto es de tiempo. Esto no es solamente coger un papel y en una reunión, en 1 o 2 horas poder sacar todo. Esto lleva un estudio minucioso donde yo voy a empezar a establecerlo, por ende me lleva tiempo. Entonces, antes del 1 de junio yo debo tener ya todo ejecutado, ya debo tener todo diseñado. Para esto, obviamente, requiere que empecemos desde ya. Y si lo estamos haciendo, pues empezar a hacerlo con un buen énfasis para poder tener un buen mejoramiento continuo con esto. El responsable de seguridad y salud en el trabajo que ha sido designado por la empresa como tal, que ha sido designado por la alta dirección, debe realizar un curso virtual de las 50 horas en el sistema de gestión. Este curso es obligatorio para la persona que está siendo responsable de seguridad y salud en el trabajo. ¿Dónde conseguimos este
curso de las 50 horas. Este curso de las 50 horas inicialmente lo estaba manejando el SENA, ¿sí? Por Sofía Plus, donde yo me inscribo, hago el curso virtual y empiezo a comprender un poco más frente a todo lo que debo yo diseñar en el sistema de gestión. También lo está manejando las ARLs y las cajas de compensación. Esto para poder ampliar un poquitico el campo y que todos estamos en todos los lados, dan exactamente el mismo curso, es decir, se enfoca exactamente en lo mismo, pero sí es importante que lo deban tener y que lo deban tener documentado con su certificado, porque en el momento de una inspección ante el ministerio o una asesoría por parte de la ARL, voy a necesitar una evidencia como tal de este curso. Para poder tener una eficacia del diseño del sistema de gestión, es importante tener una guía de un profesional o un especialista en seguridad y salud en el trabajo. Pues básicamente nosotros como profesionales tenemos ya un énfasis y una amplia experiencia en todo lo que es el diseño y el sistema, y obviamente para las empresas de pronto que no tienen este perfil, les queda un poco más difícil poder llevar a cabo todo lo que compete, todo lo que es el diseño del sistema. Entonces, básicamente es bueno que se puedan ustedes asesorar con un profesional o especialista para que puedan tener realmente un buen resultado. Vuelvo y reitero, las ARLs también tienen una responsabilidad de asesorar en todo este proceso y básicamente, y lo importante, eviten multas, ¿sí? Todo esto, si yo no tengo un cumplimiento de lo que es la implementación del sistema y todo lo que me conlleva a mí de seguridad y salud en el trabajo, hay unas multas por incumplimiento y eso está establecido en un decreto 472 del 2015, donde sencillamente a mí me dicen qué tipo de sanciones son las que yo tengo de acuerdo a lo que estoy haciendo incumplimiento, ¿sí? Y lo más importante, pues que el bienestar de los trabajadores está en manos de todos. Pues ya con esto finalizo realmente lo que es la explicación de cómo debe implementarse o gestionar con éxito el sistema de gestión de acuerdo a este decreto. Es importante que ustedes lo contemplen, que hay un curso un poco más específico de cómo implementar el sistema de gestión, donde ya detalladamente se va a entrar a cada una de las fases, donde en cada una de las fases se va a poder explicar qué son los documentos que se deben implementar, porque esto obviamente es una manera general lo que se hizo hoy, cuáles son los documentos que usted necesita, cómo debe diligenciar los documentos, cómo debe llevar a cabo todos los aspectos que a mí me está pidiendo la norma. Para esto espero que les haya quedado un poco claro. Acá les dejo mis datos y pues básicamente si tienen alguna inquietud, si tienen alguna pregunta, por favor háganla y estoy atenta a cumplirla. Entonces Miguel, te dejo con el tema de las preguntas si alguien está interesado. Nora, muchísimas gracias por la conferencia de hoy. En efecto, vamos a dar inicio a una ronda de preguntas. Les recuerdo que para interactuar con Nora lo pueden hacer a través del micrófono, haciendo clic en la manito de color verde que aparece en el panel en la parte superior derecha de la pantalla, o pueden formular sus preguntas y comentarios a través del chat. Antes de iniciar la ronda de preguntas, vamos con nuestra acostumbrada encuesta interna para conocer sus apreciaciones con respecto a la conferencia de hoy. Para contestar, solo deben dar clic en una de las opciones en pantalla. La pregunta es, ¿se desarrolló con claridad la conferencia de hoy? ¿Se desarrolló con claridad la conferencia de hoy? Para contestar, solo deben dar clic en una de las opciones en pantalla. Les recuerdo que para nosotros es muy importante que realicen el sondeo, pues es la manera en que evaluamos a los conferencistas. La leemos una vez más, ¿se desarrolló con claridad la conferencia de hoy? Para contestar, solo deben dar clic en una de las opciones en pantalla. Perfecto, de esta manera cerramos el sondeo e iniciamos con pregunta Nini Joana está preguntando. Paula Andrea García pregunta. Van llegando bastantes preguntas. ¿Dónde más podemos acceder al curso de 50 horas obligatorio? El SENA dice que no tiene cupos. La ARL no nos ayuda con eso. Bueno, básicamente las cajas de compensación ahorita están también haciendo la ampliación de este curso. Lo podemos conseguir o ya sea de manera no gratuita, lo podemos establecer por algunos entes externos donde profesionales están haciendo este curso con el mismo lineamiento que nos tiene el SENA.
¿sí? Yo sé que es un poco difícil el SENA tener los cupos habilitados para esto, pero las ARLs también hasta ahora están empezando porque es un nuevo lineamiento que tienen, que las ARLs deben dar este curso. Entonces, las opciones son SENA, cajas de compensación, ARLs o consultores externos. Muchas gracias, Nora. Le abro el micrófono a Diana Marcela Marín, quien nos pide la palabra. Diana, bienvenida. Diana Marcela, bienvenida. ¿Aló? Bienvenida, Diana, adelante. Una pregunta. ¿Una empresa con 300 trabajadores puede tener a cargo del sistema de gestión tecnológico en salud ocupacional? Bueno, Diana, básicamente, ¿qué es lo que a mí me está diciendo? La norma a mí me dice que al interior de la empresa, independiente del número de trabajadores, debe haber un responsable, independiente del cargo que tenga. Hay que tener claro en una cosa, que el profesional y el especialista, de acuerdo a su licencia de salud ocupacional como tal, esta licencia a mí me abarca solamente para hacer el diseño. Los que son técnicos y tecnólogos, ellos tienen una licencia donde hacen sencillamente la ejecución, o sea, la implementación. Son los que realizan las inspecciones, son los que realizan el seguimiento, pero quienes deben realizar el diseño o quienes tienen habilitados dentro de su licencia el diseño del sistema de gestión es un profesional o un especialista. Pero esto no quiere decir que me obligue que yo deba tener este perfil al interior de la empresa. Con el responsable de seguridad y salud en el trabajo, con el curso ya establecido, son los que pueden hacer llevar a cabo como tal el sistema de gestión. Muchas gracias, Nora. Continuamos con pregunta de Ángela Astrid Macías. ¿Están obligados a tener una persona que solo trabaje en el sistema de gestión? Pues yo soy la encargada de seguridad social y del sistema de gestión y auxiliar contable. Ángela, no, realmente no debo tener una persona que sea específica para todo lo de seguridad y salud en el trabajo. Precisamente, vuelvo y reitero, la norma me especifica que debe ser una persona que, independiente de sus funciones al interior de la empresa, deba tener esta designación de responsabilidad. Pero no quiere decir que yo deba tener una persona netamente para todo lo de seguridad y salud en el trabajo. Le abro el micrófono a Natalia González, quien pide la palabra. Natalia, buenos días, bienvenida. Buenos días. Mira, pues la verdad tengo varias preguntas. Una es que ya le he preguntado varias veces a la ARL y la ARL me dice que el sistema de gestión tiene que estar independientemente de la cantidad de trabajadores. Nosotros somos 7 personas. Tiene que estar firmado por un profesional. Y la otra es si ese sistema de gestión se tiene que manejar interno por la empresa o uno puede contratar una empresa outsourcing que me ayude a manejarlo. Yo personalmente ya hice las 50 horas del SENA, pero igual me quedaron varias inquietudes. Claro, Natalia. Básicamente, el sistema de gestión tiene que estar avalado por un profesional o un especialista. Como no necesariamente tiene que estar dentro de la empresa, este perfil es permitible, se puede hacer con consultoras directamente o con profesionales externos que puedan hacerte un diseño del sistema de gestión o te puedan prestar una asesoría para complementar todo lo que es el sistema y pueda estar avalado por una licencia en seguridad y salud en el trabajo. Gracias, Nora. Continuamos con pregunta de Jorge Aurelio Alzate. Cuando un trabajador realiza acciones para hacerse incapacitar sin estar en tal situación, ¿la empresa qué haría con ese trabajador? Bueno, Jorge, la pregunta está muy abierta. Realmente hay que entrar a mirar cuáles son las causas por las que el trabajador se está incapacitando. Ya si es por EPS, obviamente tenemos que entrar a mirar realmente cuál es el diagnóstico y cuáles son las condiciones por las que está generando esta incapacidad. ¿Sí? Sí, realmente hay que hacerle un seguimiento muy específico. Si realmente el trabajador presenta alguna patología, podemos remitirlo como tal a un examen periódico
por parte de un médico laboral o la misma EPS, poderlo remitir ante un médico laboral para que realmente nos determine cuáles son las causas principales de su ausentismo y si este ausentismo como tal es generado por alguna causa laboral o si es una enfermedad común. Pero de igual forma tenemos que tener primero claro cuál es la causa principal para poder determinar una medida de intervención. Muchas gracias, Nora. Le abro el micrófono a Nelcy Yueli Rueda. Nelcy, bienvenida. Nelcy Yueli. Bueno, no podemos establecer comunicación con Nelcy. En ese caso, continuamos con preguntas del chat. Analit Jiménez pregunta: si la persona natural tiene personal solo como contratistas por prestación de servicios, ¿debe hacer la implementación? Sí, es claro que a mí me dice la norma que independiente de la modalidad del contrato que yo debo tener, tengo que tener implementado como tal el sistema de gestión. En este caso que maneja solo contratistas, hay una parte, hay un diseño dentro de todo esto, dentro del esquema, que se llama manual de contratistas. Dentro de este manual de contratistas es básicamente que yo les estoy exigiendo, controlando y responsabilizando a los trabajadores contratistas que cumplan con este sistema de gestión. Hay algo que hay que aclarar acá, es que las empresas como tal, independiente de la modalidad del contrato que tenga con sus trabajadores, es el responsable como tal del riesgo, ¿sí? O sea, la empresa pone el riesgo. Entonces, obviamente, por poner el riesgo hay que tener una mitigación de todas las personas que estén dentro de la empresa. Muchas gracias, Nora. Continuamos con Otilia Margarita Cabarcas. ¿Estas 5 fases deben estar implementadas antes del 1 de junio o solo la primera? Las 5 fases tienen que estar implementadas antes del 1 de junio. Si te das cuenta, todas las fases van enlazadas las unas con las otras. Yo no solamente puedo tener un diseño o puedo tener un diagnóstico, que es la fase 1, donde tengo establecido el diagnóstico y quedarme ahí hasta el 1 de junio y empezar con el resto, sino realmente empezar, por eso nos habla de la palabra paulatina. Yo debo tener de a pocos, debo empezar a hacer todo lo que es el diseño, el plan de trabajo, la ejecución, el seguimiento y la auditoría. Muchas gracias, Nora. Y para finalizar, una pregunta recurrente, masiva dentro del auditorio. ¿Qué perfil debe tener la persona encargada del sistema de gestión y si necesariamente tiene que estar certificada? Bueno, ¿cuál es el perfil del interior de la empresa? Esto no lo especifica la norma, no me está diciendo que debe ser realmente un profesional, que debe ser un especialista o que debe ser un técnico tecnólogo, no me lo especifica como tal. Solamente es clara la norma en decirme que debe haber un responsable frente a seguridad y salud en el trabajo y que debe tener las 50 horas. ¿Sí? Esto me lo especifica por un lado. Por el otro lado, la norma me lo especifica que el profesional y el especialista son los únicos que pueden hacer la firma, o sea, el aval del sistema de gestión. Entonces, por ende, lo puedo hacer de manera interna, contratando a la persona, y si no, lo puedo hacer de manera externa. Es claro que sí, lo que sí debe tener obligatorio es el curso de las 50 horas, el responsable. El perfil, hemos encontrado personas desde contabilidad hasta personas de recepción que están haciendo dentro de sus actividades rutinarias, tienen esta función específica de seguridad y salud en el trabajo. Nora, muchísimas gracias. Infortunadamente, por cuestiones de tiempo, debemos cerrar la transmisión. En pantalla tienen el correo al que le pueden hacer llegar a Nora las inquietudes que no pudimos resolver en vivo, las que surjan a partir de la sesión, e invitarlos al curso que inicia en mayo. Nora, no sé si queda algo para decir antes de finalizar la transmisión. No, básicamente a todos muchas gracias por su atención, espero que realmente les haya quedado muy claro el tema. Cualquier cosa, están mis números de teléfono, mis correos de contacto, página donde podemos establecer un contacto para poder aclarar las dudas que les surjan a partir de esto. Nuevamente, Nora, en nombre de la Escuela Empresarial Latina Unipymes expresamos nuestro agradecimiento y a ustedes, señoras y señores, les damos las gracias por su permanencia y atención. El miércoles 15 de marzo continuamos con la conferencia
cómo desarrollar un proceso de reclutamiento exitoso con la experta Lucy del Carmen Barrios. Unipymes, la Escuela Empresarial Latina, les desea una feliz semana. Hasta el miércoles.